articulado y aquí también. Entonces, la deformación de esta columna, ¿cómo sería? Sería algo así, ¿no es cierto? Cuando una columna está articulada, es algo así, su deformación. Y cuando está articulada empotrada, es algo así. Entonces, lo que se hace aquí es sacar un sistema equivalente. Si se dan cuenta, sería como trabajar con dos columnas. Una que esté articulada y otra que esté articulada y empotrada. Disculpen acá. Ahí está. Y sería nada más que la suma de esos dos, ¿no es cierto? Y ya saben ustedes la demostración para una columna que esté articulada o para una columna que esté articulada empotrada. Un sistema equivalente, nada más. Pero dudo que entre porque sería hacer dos demostraciones y no creo que les alcance el tiempo, considerando que ahora el tiempo para el examen va a ser reducido. Lo que yo quería explicarles es cuando trabajamos con una columna y la carga que nos dan está con cierta excentricidad. Que no es nada difícil, se utiliza el mismo criterio utilizando la ecuación de Euler. Lo hacemos, pero no va a entrar a su examen, por eso les proponía trabajar o que directamente estudien. Las demostraciones solo son 4, muchachos. Solo hay 4 demostraciones para los 4 casos que han visto, nada más, no va a haber más que eso. Las únicas variancias, como ya he mencionado, que puede ser el cambio de eje, que esté arriba, que esté abajo, ya no arriba, que esté hacia la derecha y no a la izquierda, que la flexión que les va a proponer en la gráfica sea a la izquierda y ya no a la derecha, o al revés, que sea a la derecha y ya no a la izquierda. ¿No es cierto? Eso nomás. La idea va a ser la misma. Si se dan cuenta el porqué y todos los pasos, el porqué de todos los pasos que ha hecho el INGE, entonces van a poder resolverlo sin problemas, sin dificultad. No hay nada más que esas 4 demostraciones. Y con un apoyo intermedio sería sacar un sistema equivalente como acá. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Aquí acabamos la clase? ¿O tienen alguna duda? Auxiliar, tenía una duda. Las condiciones de borde con el pandés al otro lado, ¿cómo cambian? No, las condiciones de borde, a ver, por ejemplo, no, ¿por qué cambiarían? Acá, por ejemplo, acá para esta estructura para esta columna donde está articulada, empotrada, no importa si su deformación esté hacia la izquierda, su pandeo, o hacia la derecha. Acá, cuando X sea 0, la deformación va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Que no se notan, vamos a borrar toda esta partecita, la deformación va a ser igual a 0. Y cuando X sea 0, también la derivada de Y, o sea, el giro va a ser 0. No importa si el pandeo se da un lado o al otro. Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Cuando X sea 0, o perdón, dependiendo a los ejes de referencia, yo trabajaba con ejes de referencia, ¿sí? Vi que el INGE trabaja hacia arriba, ¿no es cierto? Esto es Y acá X. Perdón, acá es X. Así. Yo trabajaba con eso es lo que les puede plantear, nada nuevo, exactamente, solo ejes y ya, las condiciones de borde serían exactamente las mismas. Acá en este caso, cuando X sea igual a la longitud,
La deformación va a ser 0. Las condiciones de borde no cambian para nada. Tenemos una viga, perdón, una columna empotrada y libre en su extremo superior. Acá tenemos la fuerza P. Ahora vamos a tomar entonces estos ejes de referencia, si no me equivoco, ustedes o con el ingeniero lo toman desde arriba, lo vamos a hacer ahora desde abajo. La deformación, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Lo hicieron con el ingeniero. Derecha o sí. Ok. Entonces la deformación va a ser hacia la izquierda. Entonces lo primero que tienen que hacer, acá va a estar nuestra carga P, ¿no es cierto? Va a haber una deformación, lo vamos a llamar delta. Eso sería. Entonces vamos a hallar el momento, sabemos la ecuación de la elástica, que es la derivada segunda de y respecto de x, igual al momento, y eso dividido entre la rigidez. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la ecuación del momento. En cierta sección lo vamos a hallar ahí, en una sección SS. Para cierta distancia X y para cierta distancia Y. Perfecto. Méteme un momento, por favor. Bueno, retomando, entonces acá está. Lo vamos a hacer con esto. A partir del punto final hasta la sección que estamos analizando, esa distancia va a ser delta menos y, ¿no es cierto? Muy bien, en momentos, si hacemos sumatoria de momentos en esa sección, considerando la dirección en sentido horario positivo, vamos a tener que, en este caso, se va a generar un momento negativo, ¿no es cierto? Menos la fuerza P multiplicado por el brazo, y el brazo no es nada más que la deformación menos Y. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la elástica. La derivada segunda respecto de x igual a menos P
delta menos i, todo eso sobre la rigidez. Entonces, para tener una ecuación de la cual conozcamos su solución general, tenemos que dejar sola la variable y, ¿no es cierto? Que tenga su constante. Entonces esto simplemente lo repartimos y nos quedaría algo así, menos por menos, más en este caso la fuerza P por esa distancia y todo eso sobre E y la rigidez. Menos la fuerza P por delta sobre EI. Perfecto, entonces esto lo llevamos de la forma general, que sería la derivada segunda de y respecto de x. Esto pasaría a restar menos p sobre i igual a una constante. Esto acá es delta sobre la rigidez. Entonces, conocemos la solución general de esta ecuación diferencial. Lo voy a volver a reescribir acá. Segunda derivada de y respecto de x menos, ¿no es cierto? Menos p sobre la rigidez multiplicada por i igual a menos p por delta la deformación dividido entre i. Perfecto, entonces la solución general para esta ecuación diferencial no es nada más que, ya lo han visto con el ingeniero una y otra vez, una constante 1 multiplicada por el coseno del término en constante, de la raíz del término constante, p sobre i multiplicado por x, más una constante 2 multiplicado por seno de la raíz del término constante, p sobre i por x. Acá tenemos una, ¿cómo se dice acá? Una igualdad, está igualada, no, esta ecuación diferencial no está igualada a cero, está igualada a una constante, entonces para eso debemos hallar una solución particular. Esta es la solución general, ¿no es cierto? Pero como está igualada a una constante, entonces debemos encontrar la solución particular. Y la solución particular no está dada más que vamos a igualarla a una constante, por decir A. Entonces encontramos la derivada de y, que va a ser 0 respecto de x, ¿no es cierto? La segunda derivada de y respecto de x va a ser igual a 0. Entonces eso reemplazamos en esta ecuación, en la ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos es 0 menos p sobre i multiplicado por y por la función, y la función en este caso es la constante a, igual a menos p por delta sobre i. Y de aquí podemos hallar el valor de nuestra constante. Observamos que todo esto se simplifica. Y de aquí hallamos que el valor de A es igual a delta. ¿No es cierto? Entonces ya reemplazando todo eso en la solución de la ecuación diferencial, que es igual a la suma de la solución general más la solución particular, tenemos que
y va a ser igual a una constante 1 multiplicada por el coseno. Todo esto entre la raíz de la constante de la función multiplicada por x más una constante 2 multiplicada por el seno de la constante de la función que es p sobre i multiplicada por x, y al final sumamos la solución particular, que no es nada más que igual a la deformación delta. Perfecto, entonces lo que faltaría aquí es hallar el valor de estas constantes, la constante 1 y la constante 2. También aquí tenemos otra variable, ¿no es cierto? Delta. La deformación no se la conoce. Entonces, para eso nos planteamos condiciones de borde. Para ello, para el planteamiento de las condiciones de borde, permítanme un momento, por favor. Lo que tenemos que hacer es ir a la gráfica, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer nuevamente acá. Graficamos la deformación que va a ocurrir en esta columna. Entonces aquí es donde nos planteamos esas condiciones de borde. Nuestros ejes son importantes para este caso, vamos a ponerlo así. Supongamos que esos son los ejes que nos ha planteado el ejercicio directamente. Nos han impuesto esos ejes. Entonces, para la primera condición vamos a decir que cuando x sea igual a 0, la deformación va a ser igual a 0. Primera condición. La segunda condición vamos a poner que cuando x sea igual a L, la deformación va a ser igual a delta. Y por último, la tercera condición, que cuando x sea igual a 0, ¿no es cierto? Aunque podría haber sido la segunda, el giro va a ser igual a 0. El empotramiento no permite giros, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos tres condiciones. Y si podemos resolver el sistema de ecuación, eso es lo que se formaría. La primera condición, que x es 0, cuando x sea 0, la deformación va a ser igual a 0. Entonces traemos toda esta ecuación y lo vamos a reemplazar. Les da la primera condición. La primera condición, cuando x sea igual a 0, la deformación va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos 0, la constante 1 multiplicado por el coseno de x va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, todo el argumento, todo este argumento va a ser igual a 0. Más la constante 2 por el seno de igual acá. Si x va a ser 0, entonces toda esta parte va a ser igual a 0. Seno de 0, más la deformación. Entonces de aquí sacamos que el coseno de 0 es 1. El seno de 0 es 0. Y 0 multiplicado por la constante 2 va a ser 0. Entonces de aquí obtenemos 0 igual a
la constante 1 más delta. Y aquí sacamos que la constante 1 va a ser igual a menos delta. Perfecto. Acá el valor de la deformación sí nos sale positivo, está bien. Listo, entonces ya sabemos el valor de la constante 1. Lo que sigue es hallar el valor de la constante 2. Vamos a ver nuestras condiciones y lo que nos conviene ahorita es hacer la tercera condición, ¿no es cierto? Cuando x sea igual a 0, el giro va a ser igual a 0. Entonces debemos acá, en esta parte, derivar la ecuación final. La tercera condición nos dice que cuando x valga 0, el giro va a ser 0. Entonces, si derivamos esta función, vamos a tener la derivada de una constante de 0, ¿no es cierto? Entonces, directo nos pasamos a derivar el coseno, que sería igual a la constante 1. La derivada de coseno es igual a menos seno, entonces directamente el negativo lo voy a poner adelante, multiplicada por el seno de lo mismo, raíz de p sobre i, y la derivada de su argumento, en este caso simplemente sería raíz de p sobre i, más la constante 2, ¿no es cierto? Y sabemos que la constante, la derivada de una constante es igual a 0, entonces directamente nos pasamos a derivar el seno. La derivada de seno es coseno, entonces directamente lo ponemos. Raíz de p sobre i multiplicada por x. Y la derivada de su argumento, que sería la raíz de p sobre i. Y la deformación sigue siendo una constante, por ende, la derivada de una constante, 0. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra función derivada. Reemplazamos nuestra condición. El giro va a ser 0 cuando x sea 0. Entonces de acá sabemos que tenemos una constante 1. Podemos reemplazarlo directamente. El valor de la constante 1 es menos delta. Menos por menos más. Directamente delta por el seno de x. X va a valer 0. Entonces directamente seno de 0. Todo esto se hace 0. Porque x vale 0. Multiplicada por la raíz de p sobre i. Más una constante 2 multiplicada por el coseno de 0, ¿no es cierto? Acá igualmente todo esto se hace 0. Todo eso multiplicado por la raíz de p sobre i. Y de aquí ya podemos hallar el valor de la constante 2. Seno de 0 es igual a 0, ¿no es cierto? Sin embargo, eso ya sabemos, coseno de 0 igual a 1, entonces toda esta expresión se convierte en 0. Lo que nos queda sería 0 igualado a la constante 2 multiplicado por la raíz de p sobre i. Y de aquí hallamos el valor de la constante 2. Podemos decir bien aquí dos formas que la constante 2 se va a igualar a 0.
o que la raíz de P sobre EI es igual a cero. Cualquiera de las dos soluciones está bien. Acá permítanme. Acá hicimos en alguna parte mal. A ver. En caso de la constante 1 y la constante 2 no salga cero, ¿no es cierto? La ecuación de nuestra deformada sería igual a delta, que es incorrecto. A ver, permítanme revisar un momento, por favor. Ah, no, está bien. En la constante 1 no nos salió cero, nos salió menos delta. Entonces acá directamente ponemos la solución de esta ecuación diferencial, que sería y igual a la constante 1. La constante 1 tiene un valor de menos delta, menos la deformación, por el coseno de la raíz de P sobre I por X. La constante 2 vamos a suponer que es 0. Toda esta expresión, por ende, se iguala a 0. Y por último, sumamos la deformación. Entonces ahí ya tenemos la ecuación que define la deformada de esta columna, que expresándolo en términos más generales podríamos decir acá formación, ¿no es cierto? Sacando un término común, 1 menos coseno de P sobre I, y eso multiplicado por X. Y finalmente ahí tenemos la ecuación de no deformada. Ahora acá no hemos usado la ecuación 2, ¿no es cierto? Y eso porque vamos a usarla ahorita. De hecho, esta ecuación o esta condición de borde 2, sí, es una condición de borde, disculpen lo anterior, esta condición de borde nos lanza el estado más crítico. Si el objetivo para nosotros en este tema es hallar la carga crítica, la fuerza crítica, motivos de diseño, ¿no es cierto? Entonces debemos poner nuestra columna de tal manera que esté en el punto más crítico, y el punto más crítico de esta columna es donde vamos a tener esta fuerza crítica. Y eso es lo que queremos hallar. Y lo más crítico va a ser cuando esta columna llegue a su total, a la máxima deformación que pueda soportar.
la deformación máxima. ¿De qué nos va a servir? De que hallemos una carga que soporte o que deforme solo, o por decir, una deformación delta sub 1, que no es la máxima, ¿no es cierto? La máxima va a ser delta. Y cuando esta columna llegue a esa deformación máxima, entonces la carga va a ser máxima, va a ser la carga crítica, la fuerza crítica. Y ese va a ser el estado crítico donde nosotros podamos con el valor ya diseñar, ¿no es cierto? Entonces, como queremos hallar, no simplemente, acá esta es la ecuación de la deformación de la columna. Pero no basta con eso, necesitamos hallar la carga crítica, la fuerza crítica, lo conoce. Entonces, para eso ampliamos nuestra segunda condición. Y la segunda condición es la que nos da que cuando x sea igual a L, Y se va a igualar a delta, la deformación más. Porque si aumentamos más carga, cosa que aumente la deformación, entonces nuestra columna simplemente va a colapsar. Y de nada nos colapse, ¿no es cierto? Ya entonces en la ecuación, esta ecuación de la deformada, lo vamos a volver igual a delta, la deformación 1 menos coseno de raíz de P sobre I por X. Esa es la ecuación de la deformada, eso lo reemplazamos. Entonces de acá vamos a hallar nuestra carga crítica. Para eso nos sirve esta segunda condición. Deberíamos haberle llamado tercera, ¿no es cierto? Pero eso solo es simbología. Muy bien, entonces, cuando L vamos a tener la deformación máxima. Reemplazamos esos valores. Delta va a ser igual a delta 1 menos coseno de P sobre I. Esto está en paréntesis. Por X, y X tiene el valor de L. Todo eso en corchetes. Muy bien, entonces acá, si pasamos el delta hacia el otro lado, vamos a tener igual a 1. Entonces de acá vamos a tener 1 menos coseno de la raíz de P sobre L, la rigidez, por L igual a 1, ¿no es cierto? Y si igualamos esto, entonces acá vamos a tener que el coseno de todo el argumento que es raíz de P sobre I, la rigidez, por L igual a 0, ¿no es cierto? Esto va a pasar acá a sumar y este 1 a restar y se va a igualar a 0. Entonces, sabemos que coseno de 0 de ese argumento, no importa cuál fuese, no lo vamos a llamar X, ya tenemos X, lo vamos a llamar, no sé, B, por decir. Cuando el coseno de cierto argumento va a dar igual a 0. Cuando B sea igual a pi, ¿no es cierto? A pi medios, perdón. Ahora acá vamos a comprobar, entonces, cuando el coseno de cierto argumento, en este caso pi medios, es el menor de los valores, daría igual a 0. Entonces, el coseno de pi medios, ¿cuánto es, por favor?
Esta es una función ondulada, ¿no es cierto? Que para varios valores nos va a dar que el coseno de varios valores va a ser igual a cero. En este caso vamos a elegir el menor, el cual solo tenga una porción, no tenga dos ondulaciones, algo así. Ya lo vieron esa parte con el Inge, sin embargo, vi en sus diapositivas, vieron una y otra vez la misma. El coseno de pi medios va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Y cero igual a cero, entonces esta función o esta igualdad sí se cumple. Entonces lo que debemos hacer acá en esta parte es igualar el argumento a pi medios. Raíz de p sobre i por la longitud igual a pi medios. Entonces todo lo elevamos al cuadrado, porque de aquí lo que queremos hallar, nuestro objetivo es la carga crítica, siempre es la carga crítica, o la carga. Entonces lo que acá vamos a obtener va a ser P sobre EI multiplicado por la longitud efectiva al cuadrado sobre pi al cuadrado, perdón, igual pi al cuadrado sobre 4. De aquí fácilmente despejamos y lo que tenemos que pi al cuadrado multiplicado por EI y todo eso dividido entre 4 por la longitud al cuadrado. Y ahí está. Esa es la solución. Entonces toda esta parte inferior, ya sabemos, toda esta ecuación, de hecho ya no es zona familiar. Toda esta parte inferior se iguala a la longitud efectiva. Esa es la longitud efectiva. 4 veces la longitud real al cuadrado. Lo que también se expresa 2 veces la longitud al cuadrado. Y sale que la longitud efectiva es igual a un coeficiente k multiplicado por la longitud al cuadrado. Pero para el caso de la viga que nos han planteado, en la carga crítica, en caso de que nos pidiesen hallar el valor de la carga crítica, es esta. La carga crítica. Pi al cuadrado por EI, la rigidez, sobre 4L al cuadrado. ¿No es cierto? Es lo mismo. Tal vez hay alguna variación con los procedimientos del ingeniero. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Reemplazamos las condiciones. Lo que el ingeniero tal vez no les mostró es la ecuación de la deformación de la columna. Y usamos no todas las condiciones para hallar esta ecuación, solo dos. Una nos sirvió para hallar la carga crítica. Yo me estaba confundiendo hace un momento porque pensé que estábamos analizando otra columna. Se me fue que era libre en otra. Pero estamos en lo correcto, nos salió lo correcto, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Han visto que es lo mismo, es aplicar lo mismo. Y es lo mismo para todas las otras tres. Eso es lo único que puede variar. Los ejes, la deformación, nada más.